Hola y bienvenidos. En este video tutorial te vamos a mostrar cómo utilizar la función LED de Excel. Os recuerdo que ya está disponible para todos los que tengáis la versión de Office 365. Te recuerdo también que en tuyoyexcel.com, bueno, pues tienes un curso de fórmulas en Excel donde te puedes hacer un experto en formulación en Excel. El curso tiene una duración de 30 horas y bueno, pues vemos más de 200 fórmulas de diferentes categorías, incluidas las últimas que que ha liberado también hace poco Microsoft, como son buscar X, filtrar, ordenar, etcétera. Un poquito dentro de la categoría de Dynamic Arrays. Te sugiero que lo hagas si quieres pasar a otro nivel en Excel. Sin más, bueno, pues te dejo con el tutorial de la función LED de Excel. Un saludo. Bueno, vamos a echar un vistazo a la función LED, fórmula LED que ha incluido Microsoft en el Excel. Un poquito esta función está disponible para las versiones de Office 365, ¿vale? Si tenéis la versión de Office 365 de Excel, bueno, pues echarle un vistacito porque tarde o temprano os va a aparecer. Office 365 tiene dos canales de actualización dependiendo de cómo lo tengáis configurado, si mensual o semestral. Por lo tanto, yo tengo el canal mensual, se me actualizan todo lo que incluye Microsoft nuevo se me actualiza mensualmente, pero también se pueden actualizar dependiendo de la configuración semestralmente, ¿vale? Si todavía no la tenéis, echarle un vistacito porque en breve la tendréis. La función LED, bueno, pues la tenemos aquí dentro del apartado de fórmulas, la podemos encontrar en texto, la han incluido dentro de la categoría texto y es una... Aquí la tenemos. Aquí tenéis la descripción, si queréis echarle un vistacito a la descripción, ahí tenemos los diferentes argumentos que nos va a solicitar la función LED, pero vamos a ver algunos ejemplos para que lo entendáis mejor porque es una función que si leemos la descripción, bueno, pues no nos vamos a enterar prácticamente de nada porque básicamente podemos hacer con LED lo que hacemos con variables cuando trabajamos con lenguajes de programación, ¿vale? Vamos a almacenar el resultado de una expresión, ¿vale? Vamos a almacenar el resultado de una expresión como si fuese una variable y luego dentro de la fórmula vamos a replicar esa variable sustituyendo cadena de caracteres largas, ¿vale? Bueno, casi todos son ventajas a la hora de utilizar esta función. Vamos a ver algunos ejemplos y luego vamos a ver un poquito las ventajas que tiene su uso. Vamos a empezar con un caso muy sencillo en el que vamos a almacenar, por así decirlo, en una variable el valor de una celda y luego vamos a utilizar en vez de hacer referencia a la celda, bueno, pues como ya lo tenemos almacenado en una variable, pues vamos a hacer referencia a esa variable en vez de al valor de la celda o a la referencia de la celda. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos sencillos, más que nada, bueno, pues para acostumbrarnos a la sintaxis de la función LED. En el primer ejemplo, bueno, pues estamos tomando el valor de 9 que tenemos aquí, de 9 que vale 19 y le estamos sumando 15, por lo tanto nos da 34. Si queremos hacerlo con la función LED, bueno, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le vamos a poner un igual, le vamos a decir que vamos a utilizar la función LED, vamos a abrir el paréntesis y veis que el primer argumento es un nombre. Este nombre es el nombre de la variable que le vamos a dar para almacenar el resultado de una expresión. El resultado de esta expresión, bueno, pues va a ser el valor de la celda de 9. Por lo tanto, vamos a utilizar la variable x y para introducir el segundo argumento lo vamos a separar con un punto y coma y el nombre valor 1, bueno, pues es el valor que le queremos, es el valor o el resultado de una expresión que queremos almacenar o guardar en la variable x. Por lo tanto aquí va a ser de 9, ¿vale? Estamos almacenando el valor de D9 en la variable X. Y una vez que ya lo hemos almacenado, en el tercer argumento nos dice cálculo o nombre 2. Si elegimos nombre 2, podemos seguir definiendo varias variables, ¿vale? Aquí hemos definido solo una variable, pero luego vamos a ver el ejemplo en el que podemos definir varias variables. Y como no vamos a definir más variables, sino que vamos a introducir otra fórmula o un cálculo, como nos dice aquí, pero ese cálculo lo vamos a hacer, bueno, pues haciendo referencia a la variable. Por lo tanto, como íbamos a sumar a D9 15
15, bueno, pues en D9, como aquí lo tenemos almacenado en la variable X, pues simplemente hacemos referencia a X. Veis que cuando hacemos referencia a una variable que hemos definido con let dentro de esa celda, ¿vale? Un poquito las variables que definimos dentro de una celda solo están disponibles para esa celda, no están disponibles para otras celdas de esa hoja u otras hojas del libro. Por lo tanto, estamos haciendo referencia a X, que X estamos almacenando el valor de D9 y aquí le vamos a sumar 14. Y veis que el resultado, bueno, es D9 más 15, aquí le he puesto 14, en principio es más 15. Y veis que da el mismo resultado. Aquí no vemos muy bien la utilidad de utilizar LED porque hemos escrito más texto, pero luego vamos a ver algún ejemplo en el que sí vamos a ver la utilidad de utilizar LED y no utilizarlo. Aquí estamos en este ejemplo. Bueno, estamos haciendo referencia a la variable X, pero si nosotros hacemos referencia a X en otra celda, veis que no tenemos acceso a esta variable que hemos creado en esta celda, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que tengáis en cuenta que las variables que utilizamos o creamos o definimos en una celda no están disponibles en otra. Vamos a hacer el segundo ejemplo en el que, bueno, pues sumamos el valor de D9 y D10, ¿vale? En este caso, si lo queremos hacer con LED, bueno, pues vamos a definir, bueno, vamos a hacerlo con la función LED y vamos a almacenar en la variable X el valor de D9 y en la variable Y el valor de D10. Y el resultado va a ser X más Y. Antes estábamos sumando D9 más D10 y ahora estamos sumando el valor de X más Y. En X hemos almacenado el valor de D9 y en Y el valor de D10. Vamos a cerrar el paréntesis y veis que nos da el mismo resultado. Cuando creamos variables, en principio no he visto la restricción de que, bueno, si en vez de poner X, por ejemplo, ponemos X1, veis que nos da un pequeñito error, ¿vale? No he visto las restricciones que hay con esta función a la hora de asignarle nombres, ¿vale? Bueno, pues evitar un poquito poner para nombres de variables, ponerle nombres y no caracteres, bueno, no ponerle números, aunque sean precedidos de letras, ¿vale? No sé si no se pueden introducir, pero por algún casual da error la fórmula, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues ponerle los nombres de las variables, ponerle letras nada más. Y bueno, pues aquí, bueno, tenía un ejemplo en el que, bueno, pues veis que nos da error porque estaba utilizando la variable x1 y x2, ¿vale? Es un poquito el error que os da cuando la utilicéis. Le quitamos la comilla simple esta y dice que el primer argumento de LED debe ser un nombre válido. En principio como he comentado, no he encontrado restricciones, por lo tanto, bueno, pues utilizar solo letras y con eso, bueno, pues evitáis ese problema. Bueno, vamos a ver un ejemplo más claro donde, bueno, vamos a encontrar la utilidad de utilizar la función let. Aquí en esta fórmula, bueno, pues estamos evaluando el promedio de todas estas edades, ¿vale? Si el promedio, le estamos diciendo si lo que resulta de calcular el promedio a este rango de celdas es menor de 2, bueno, pues le vamos a decir que nos ponga en la celda bebés, ¿vale? Que son bebés. Si, por ejemplo, el promedio son menores de 8 años, le vamos a decir que son niños. Si el promedio son menores de 18, por ejemplo, adolescentes. Y si el promedio son mayores de 18, vamos a poner mayores de edad. Como veis, la función LED, veis un poquito aquí que esta expresión se está repitiendo constantemente, ¿vale? El promedio de nueva de 18, el promedio de nueva de 18, veis aquí que lo estamos repitiendo 4 veces. Pues esto es bastante útil hacerlo con LED porque podemos almacenar en una variable el resultado de esta expresión y luego utilizarlo en las siguientes, pues en vez de con esta expresión, con el nombre de la variable.
Veis un poquito aquí cómo lo tenemos, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí para que lo podáis ver. Con fórmula texto, lo que hace es que nos pone el texto de una celda que contiene fórmulas. No el resultado, sino el texto. Bueno, lo tenemos aquí. Vamos a escribirlo para que un poquito... Vamos a escribirlo aquí para que veáis un poquito cómo se monta. Le vamos a decir, primero, como hemos detectado que la expresión promedio de D9 a D18, bueno, pues se utiliza varias veces, bueno, pues vamos a, aquí con el LED, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, en la evaluación, que luego vamos a utilizar en la función sí, bueno, pues en la evaluación vamos a crear una variable que se llame eval de evaluación y vamos a almacenar el promedio de D9 a D18. Aquí estamos utilizando bueno, aquí en vez de una coma hay que poner un punto y coma para separar el argumento, y aquí le estamos diciendo que en este nombre de variable vamos a almacenar esta expresión. Y ahora en el cálculo, aquí en vez de una coma es también un punto y coma, aquí en el cálculo le vamos a tener que decir si el valor de esta expresión de que el promedio sea mayor que 2, mayor que 18 y demás, bueno, pues en vez de estar poniendo promedio de 9 a de 18 varias veces, como aquí lo hemos sustituido por este valor de la variable, le vamos a decir si eval es menor que 2, entonces que me ponga que son bebés. Y aquí vamos a evaluar otra vez si eval, veis aquí que ya no estamos repitiendo esta expresión del promedio, sino ya, bueno, pues estamos utilizando eval. Si eval es menor que 8, le vamos a decir que nos ponga que son niños. Otra evaluación, si eval es menor que 18, le vamos a poner, por ejemplo, que son adolescentes. Y si eval es mayor que 18, le vamos a decir que nos ponga que son mayores de edad. Vamos a cerrar los paréntesis. Bueno, aquí son mayores de edad. Vamos a ver, hemos abierto un paréntesis, 2, 3, 4 y 5. Ahí lo tenemos, nos dice que son mayores de edad. Un poquito la diferencia entre las dos fórmulas, bueno, pues aquí tenemos la primera sin el LED y aquí tenemos la segunda. ¿Vale? Veis un poquito que la sintaxis bueno, pues se ha reducido un poquito. Si por ejemplo en vez de nosotros sustituir esta expresión de promedio de 9 de 18 sustituimos una expresión más larga, como puede ser el resultado de un buscar v y demás, bueno, pues ahí se ve también mucho la eficiencia a la hora de reducir texto en las fórmulas. ¿Vale? Veis un poquito que en este caso que hemos escrito, bueno, pues en este ejemplo que hemos puesto, pues veis que el texto introducido en las fórmulas es ligeramente inferior, pero se puede reducir si lo que vamos almacenando en las variables son expresiones largas. Aquí, por ejemplo, en esta expresión, en vez de ponerle promedio de 9 a de 18, si ya lo tenemos calculado previamente, bueno, pues si tuviésemos esta expresión, por ejemplo, bueno, pues tendríamos que estar modificando estas referencias a las celdas una por una tantas veces como apareciese en la fórmula, ¿vale? Pero si lo tenemos, por ejemplo, aquí como... Veis aquí que esta expresión ya solo aparece una vez. A la hora de modificarla, bueno, pues si queremos modificar el rango de celdas, solo lo tenemos que modificar en un sitio y no en los otros 4, como tendríamos que haber hecho aquí. ¿Vale? En este caso, si queremos hacerlo un poquito más eficaz y con menos texto, en vez de ponerle esta expresión, como ya lo tenemos calculado aquí,
¿vale? Aquí tenemos el promedio, bueno, pues le podemos poner de 19. ¿Vale? Aquí ya teníamos calculado el promedio, por lo tanto en esta fórmula le podemos decir, un poquito para cortarlo más, ¿vale? Evaluamos, bueno, almacenamos el resultado de D19 en la variable eval y luego la utilizamos bueno, pues en los diferentes síes de nuestra fórmula. Bueno, ventajas que tiene el utilizar la función LED, bueno, pues el cálculo de nuestras fórmulas va a ser más rápido en nuestra hoja de cálculo, porque aquí tendría que evaluar Excel, bueno, pues el promedio de D9 a D18 lo tendría que evaluar varias veces, en cambio aquí lo evalúa solo al principio, ¿vale? O tendría que calcular cuál es el valor de esta expresión. En este caso lo tendría que calcular varias veces y aquí de esta manera con el LED, al igual que pasaría con variables en programación, en lenguajes de programación, bueno, pues aquí solo lo está evaluando una vez, ¿vale? Por lo tanto, o lo está calculando una vez y por lo tanto el cálculo de nuestras fórmulas en nuestra hoja de cálculo va a ser mucho más rápido, más fácil de entender. Bueno, pues también es una ventaja porque aquí, bueno, pues al ser la expresión muy larga, bueno, pues es más sencillo. Nos tendremos que acostumbrar un poquito al principio, pero veis aquí que con LED sabéis que al principio se declaran las variables y luego está el cálculo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues es mucho más fácil de entender la fórmula, más que nada porque aquí estamos sustituyendo el promedio, pero si tuviésemos un buscar V que tiene 4 argumentos y demás, bueno, pues sería bastante complicado de entender la fórmula si ocupa dos o tres líneas, ¿vale? Por lo tanto, esta es otra ventaja, mucho más fácil de entender lo que alguien ha puesto en una fórmula que nosotros tengamos que modificar. Lo de menos texto en la fórmula ya lo hemos visto, y más fácil de modificar, bueno, pues también si nosotros por ejemplo aquí queremos modificar esta expresión de promedio, bueno, pues tendríamos, si en vez de D9 a D18 le pusiéramos de D9 a D15, tendríamos que modificarlo aquí, aquí, aquí y aquí. En cambio, si lo tenemos de este modo, si en vez de D9 a D18 queremos, por ejemplo, de D9 a D15, pues habéis visto que modificándolo solo en una vez nos vale para el resto. Los valores que declaramos aquí en la variable, ¿vale? Por ejemplo, eval, si nosotros lo utilizamos aquí o queremos utilizarlo dentro de la celda donde hemos declarado esa variable, bueno, pues veis que nos aparece, veis aquí que aparece eval como nombre de variable. Pero si nosotros queremos utilizar eval dentro de otra celda, bueno, pues veis que no la podemos encontrar, no la podemos utilizar porque tiene ámbito local solo de la celda en la que se declaran. Y un poquito trabajando con fórmulas podemos con al intro, ¿vale? Si estamos aquí con al intro, bueno, pues veis que vamos a hacer esto un poquito más. Podemos hacer la barra de fórmulas más alta, ¿vale? Un poquito arrastrando esto y desde aquí con al intro, al enter, bueno, pues podemos separar los diferentes argumentos de nuestra función, ¿vale? Aquí podemos de esta manera, bueno, pues veis aquí un poquito que tenemos la función LED, la declaración de variables al principio y luego, bueno, pues los diferentes cálculos o expresiones de la fórmula. Si le damos intro, bueno, pues veis que nos funciona también. Aquí lo tenemos, ¿vale? Un poquito, bueno, pues estamos acostumbrados a leer las fórmulas en una línea. A veces son complicadas cuando se utilizan varios argumentos, pero de esta manera, bueno, pues igual es un poquito más entendible, ¿vale?
¿vale? Separando por líneas diferentes argumentos, declaración de variables, etcétera. Y luego por último vamos a ver un ejemplo en el que podemos utilizar para declarar una variable, bueno, pues el cálculo de otra variable que hayamos definido previamente, ¿vale? Por ejemplo, le vamos a decir en let vamos a almacenar en la variable x el valor de 15. Y en la variable y le vamos a decir que y va a ser x por 2. Si nosotros, bueno, vamos a ponerle con los puntos y comas, x va a valer 15, por ejemplo, e y va a valer x por 2, ¿vale? En la declaración de la segunda variable estamos incluyendo el valor de una variable, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros le decimos que el resultado de la celda sea x más y, aquí nos está diciendo x vale 15 e y está diciendo que vale 15 por 2. 15 por 2 son 30, más 15, 45, ¿vale? Aquí en la declaración de la segunda variable estamos utilizando el valor de la primera variable. Por lo tanto, 15 por 2, 30, más 15, 45, ¿vale? Aquí lo tenemos. Es otra forma de poder utilizar variables con la función let. Bueno, pues esto ha sido todo por este tutorial. Espero que te haya parecido interesante y te espero en el siguiente. Un saludo.